6 horas antes de que lo mataran, Chalino Sánchez recibió un sobre amarillo. No era un contrato, no era una amenaza convencional escrita en papel con sellos de narco. Era algo mucho más perturbador. Adentro había una nota manuscrita con su nombre, la hora exacta en que iba a morir, y una dirección en Culiacán que él no conocía. Y lo que hace temblar esta historia, lo que la convierte en algo que no te vas a poder sacar de la cabeza, es que Chalino leyó ese sobre, lo dobló, se lo metió al bolsillo y subió al escenario a cantar igual. Como si ya lo supiera, como si llevara años cargando esa certeza. Pero eso no fue todo, lo que vino después del asesinato, lo que encontraron cuando finalmente abrieron los expedientes, lo que periodistas de investigación tardaron décadas en reconstruir pieza por pieza, eso es lo que te voy a contar hoy. Porque la historia de Chalino no termina en esa carretera de Sinaloa la madrugada del 16 de mayo de 1992. La historia de Chalino empieza ahí, con ese sobre amarillo, y después se abre como un túnel que llega hasta los rincones más oscuros del poder en México. Si llegaste hasta aquí es porque sabes que hay historias que el sistema prefiere que se queden en el olvido. Este canal existe exactamente para eso, para decirlas en voz alta. Si crees que alguien tiene que contar estas cosas sin miedo, suscríbete ahora, porque no nos callamos. Hoy vamos a recorrer 4 cosas que muy poca gente sabe de este caso. Primero, ¿quién era realmente Chalino antes de ser el mártir de los corridos? ¿Y por qué su origen lo condenó desde el principio? Segundo, ¿qué dice ese sobre amarillo según los testimonios que sobrevivieron? ¿Y por qué los investigadores que intentaron llegar a él terminaron dando contra una pared? Tercero, los nombres que aparecen y desaparecen en los expedientes, y lo que eso dice sobre quién realmente ordenó la ejecución. Y cuarto, lo que descubrieron décadas después cuando revisaron el caso con nuevos ojos, una revelación que conecta la tumba de Chalino con una cadena de poder que todavía hoy sigue operando. Esa última parte es la que más pesa. Prepárate. Para entender por qué mataron a Chalino Sánchez, tenés que entender de dónde venía. Y eso requiere que te olvides por un momento del ídolo, de los corridos, del hombre con pistola al cinto cantando en palenques con narcos en primera fila. Tenés que volver a un rancho en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, que se llama El Guayabo. Un lugar que en los mapas aparece como un punto insignificante, pero que cualquier persona criada en la sierra sinaloense reconoce de inmediato porque Badiraguato no es un nombre cualquiera. Ese municipio produjo a los Arellano Félix, a los Carrillo Fuentes y a los Guzmán Loera. Cuando alguien te dice que nació en Badiraguato, en México, eso tiene un peso específico que no necesita explicación. Rosalino Sánchez Félix nació el 26 de agosto de 1960. Su familia era lo que en Sinaloa llaman gente de campo, trabajadores de la sierra que vivían de lo que daba la tierra y de lo que el gobierno nunca llegó a darles. El papá, Trinidad Sánchez, era un hombre duro que crió a sus hijos en la pobreza sin dramatismos, sin lamentaciones, con la filosofía práctica de los que saben que no hay nadie afuera esperando para ayudarlos. Chalino era el más chico, el que desde chamaco miraba todo con esos ojos que después la gente describiría como ojos que ya habían visto demasiado. Lo que marcó la infancia de Chalino no fue la pobreza, que era común a todos en el Guayabo. Lo que lo marcó fue una tragedia que ocurrió cuando tenía alrededor de 12 años y que definió el resto de su vida. Uno de sus hermanos, Armando, fue asesinado por un hombre del rancho en circunstancias que las distintas versiones cuentan de manera diferente, pero que en todas coinciden en lo esencial. Fue una muerte injusta, una de esas muertes que en la sierra se cobran o se cargan para siempre. Chalino cargó el peso de esa muerte años antes de poder hacer algo con él. A los 15 años, según lo que él mismo contó en entrevistas que dan escalofríos al releerlas hoy, tomó su propia justicia. Fue a buscar al hombre que había matado a Armando y lo encontró en una fiesta. Lo que pasó esa noche lo obligó a huir del rancho y comenzar la vida errante que lo llevaría eventualmente a Los Ángeles, California, cruzando como tantos otros por el desierto de Sonora con nada más que lo que podía cargar a pie. En Los Ángeles, Chalino hizo lo que hacen los que llegan sin papeles y sin contactos. Trabajó en lo que fuera, limpieza, construcción, lo que hubiera, pero también empezó a escribir. Eso es lo que la gente suele pasar por alto cuando habla de Chalino como fenómeno. Antes de ser cantante fue compositor por encargo. Los corridos en México tienen una larga tradición de personalización, gente que paga para que le cuenten su historia en verso.
Chalino entendió ese mercado antes de que nadie lo llamara mercado. Empezó a vender corridos sobre pistoleros, sobre amores perdidos, sobre la sierra que había dejado atrás, y su fama creció primero entre los migrantes sinaloenses del sur de California, los que reconocían en esas letras una geografía emocional que la música comercial nunca les había dado. La voz de Chalino era, objetivamente hablando, imperfecta. Él mismo lo sabía. No era el cantante técnicamente más dotado de su generación, pero tenía algo que no se enseña y no se compra: autenticidad absoluta. Cuando Chalino cantaba sobre un hombre que cargaba una pistola y no le pedía permiso a nadie, lo hacía con la convicción de alguien que había vivido exactamente eso. Su público lo sentía, y esa autenticidad fue, al mismo tiempo, lo que lo hizo enorme y lo que lo hizo peligroso. Porque en el mundo de los corridos de finales de los 80 y principios de los 90, cantar sobre el narco no era todavía la industria segura y codificada que después se volvería. Era un territorio donde el error de mencionar al nombre equivocado o de no mencionar al correcto podía costarte la vida. Chalino navegó ese territorio con una combinación de audacia genuina y, hay que decirlo, de falta de cálculo político que en otro contexto habría pasado desapercibida, pero, en el suyo, resultó fatal. Para 1991, Chalino era una figura reconocida. Sus cassettes, producidos de manera casi artesanal, circulaban entre los migrantes sinaloenses con la lógica de los mercados informales, de mano en mano, de carro en carro. Los palenques de Los Ángeles lo contrataban regularmente, y las fiestas privadas, esas en las que el contratante suele ser alguien cuyo negocio no figura en el directorio telefónico, también empezaban a llamarlo. Ahí es donde empieza la segunda parte de esta historia. Atento a lo que viene ahora, porque esto es donde el caso se complica de verdad. El 20 de enero de 1992, en el palenque de Coachella, California, sucedió algo que cambió la narrativa de Chalino Sánchez para siempre. Durante una presentación, alguien entre el público sacó un arma y le disparó. Chalino, que iba armado, respondió: «Hubo heridos. La policía llegó». Y Chalino terminó esa noche detenido, aunque los cargos después se diluyeron en el laberinto legal californiano con una rapidez que muchos periodistas que cubrieron el caso encontraron curiosa. Lo que nadie discute es que esa noche Chalino demostró que no era un personaje de escenario, sino alguien que vivía exactamente lo que cantaba. Eso le dio una dimensión mítica inmediata. Las ventas de sus cassettes se dispararon. Lo llamaron de programas de radio. La leyenda empezó a construirse en vida, lo cual en México es siempre una señal de alerta, porque las leyendas en vida suelen estar en lista de espera para convertirse en mártires. 4 meses después del incidente de Coachella, Chalino Sánchez viajó a Culiacán para cumplir compromisos. Una gira breve, presentaciones en la plaza fuerte de la música sinaloense, el lugar donde sus corridos tenían el peso y el arraigo que en California siempre tuvieron sabor a nostalgia. Llegó a Sinaloa como lo que era, un hombre en la cima de su popularidad, con el impulso de un fenómeno que ya nadie podía ignorar. Y fue en Culiacán donde recibió el sobre amarillo. Los testimonios sobre ese sobre amarillo son fragmentarios, contradictorios en algunos detalles, pero consistentes en lo más importante. Lo que se sabe, lo que circuló entre personas cercanas al círculo de Chalino y que periodistas de investigación recogieron años después, es que la noche del 15 de mayo de 1992, horas antes de su última presentación, alguien le hizo llegar un sobre, no a través del promotor, no a través del manager, sino directamente a él, a mano, en el hotel. Adentro había una nota. El contenido exacto de esa nota nunca se hizo completamente público, pero distintas fuentes convergen en lo fundamental. Le avisaban que esa noche era la última. No era una amenaza abstracta del tipo «cuídate» o «salí de Culiacán». Era algo más específico, algo que incluía detalles que solo podría saber alguien con acceso a información operativa. Y lo que resulta más perturbador de todos los testimonios que sobrevivieron es la reacción de Chalino. No canceló, no llamó a nadie de peso, no se fue al aeropuerto, leyó el sobre, según quienes estuvieron cerca esa noche, con una calma que en ese momento pareció valentía y que con el tiempo se ha ido pareciendo más a resignación. Como si esa noche hubiera llegado a un punto en el que ya no tenía dónde correr, o como si simplemente hubiera decidido que no iba a correr. Subió al escenario, cantó, y después de la presentación, en la madrugada del 16 de mayo,
Cuando salía del evento acompañado de varias personas, fue interceptado por hombres armados que se identificaron como agentes judiciales del estado. Lo subieron a vehículos, y su cuerpo apareció horas después a un costado de la carretera a Navolato, con 2 tiros en la cabeza. Tenía 31 años. Para antes de decirte lo que viene ahora, necesito que registres algo. Esa noche no desapareció solo Chalino. Desaparecieron también las personas que estaban con él. Varios acompañantes cuyos nombres nunca figuraron con claridad en los registros oficiales y cuyo paradero posterior resultó imposible de verificar de manera independiente. El expediente inicial fue tan deficiente, tan lleno de espacios en blanco donde debería haber nombres y tiempos y procedimientos, que periodistas que intentaron revisarlo años después describieron la sensación de estar leyendo un documento diseñado para no decir nada. Lo que nadie sabe, o lo que pocos se han animado a decir en voz alta, es que ese vacío documental no fue descuido, fue decisión. Porque cuando los archivos judiciales de ese caso comenzaron a revisarse con más cuidado, décadas después del asesinato, lo que emergió no fue la imagen de una investigación fallida, fue la imagen de una investigación que alguien se había tomado el trabajo de vaciar. Fojas que según el índice deberían estar ahí y no están. Declaraciones de testigos que figuran en el registro pero cuyo contenido fue redactado de tal manera que resultan inútiles. Y sobre todo, un nombre que aparece y desaparece, que está mencionado en una nota al pie de un documento y ausente en el expediente principal, el nombre de quien en la estructura del poder sinaloense de 1992 tenía tanto interés en Chalino Sánchez como para mandar llenarle el cuerpo de balas en plena carretera, y luego asegurarse de que nadie pudiese reconstruir con claridad quién dio la orden. Y aquí es donde esta historia se pone verdaderamente oscura. Prepárate, porque lo que sigue es lo que los expedientes tardaron décadas en dejar ver. La hipótesis más documentada sobre el asesinato de Chalino Sánchez no tiene que ver con un pleito personal, ni con una deuda de dinero, ni siquiera con un corrido específico que hubiera ofendido a alguien puntual. Tiene que ver con algo más estructural, más frío, más propio del modo en que operaba el poder en Sinaloa a principios de los 90. Para entender esto hay que recordar el contexto. En 1992, el Cártel de Sinaloa todavía no existía como la organización centralizada y omnipresente que después se volvería. Lo que había era una constelación de grupos con acuerdos, tensiones y fronteras en permanente renegociación. Y el gobierno del estado, la procuraduría, las policías judiciales estatales, no eran instituciones independientes de esa constelación, sino parte activa de ella, con nóminas que cruzaban en ambas direcciones. Cuando alguien decía en Sinaloa, en 1992, que los judiciales habían levantado a fulano, eso podía significar una operación del Estado o una operación del crimen organizado. Y en muchos casos no había diferencia práctica entre las dos cosas. Los hombres que se llevaron a Chalino esa noche, los que se identificaron como agentes judiciales, estaban en esa zona gris. Y lo que investigadores y periodistas fueron reconstruyendo pacientemente a lo largo de los años siguientes es que esa operación no fue improvisada. Tuvo logística, tuvo coordinación. Requirió saber con anticipación dónde estaría Chalino, a qué hora saldría, con quiénes. Ese nivel de precisión, ese nivel de preparación, no lo da el enojo de un narco que se ofendió con un corrido. Lo da una estructura. ¿Y qué estructura tenía motivos para querer a Chalino muerto en mayo de 1992? Acá es donde los testimonios que fueron surgiendo en los años siguientes, siempre fragmentados, siempre con fuentes que pedían no ser identificadas por razones que cualquier persona razonable puede entender, empiezan a señalar en una dirección que incomoda. Chalino Sánchez, en los meses previos a su muerte, había estado recibiendo encargos de corridos de una naturaleza particular. No solo los corridos de pistoleros y amores que eran su marca, había corridos que narraban eventos específicos, eventos que involucraban a personas reales en el mundo del tráfico de drogas sinaloense, y que por la precisión de sus detalles sugerían que Chalino tenía acceso a información que la mayoría de la gente no tenía. O que alguien le daba esa información deliberadamente. En ese mundo, información es poder. Y poder, cuando está en manos de alguien que no pertenece a la estructura, es una amenaza. Hay una versión de esta historia que circuló durante años entre gente del ambiente musical sinaloense y que periodistas de investigación no pudieron confirmar completamente pero tampoco descartar.
que Chalino había compuesto o estaba en proceso de componer un corrido que narraba algo que ciertos actores de la cadena de poder sinaloense no querían que quedara registrado en ningún formato, algo que si circulaba en cassette por los mercados informales, con la velocidad y el alcance que tenían esos casetes en las comunidades de migrantes, podía causar un problema político concreto. Esa versión explica el sobre amarillo de una manera que las otras versiones no logran. Si lo que querían era matarlo y punto, no había necesidad de advertirle. El sobre amarillo tiene más sentido como un mensaje de otro tipo, como una demostración de poder, como alguien diciéndole a Chalino, en el lenguaje no verbal del narco, que sabían todo, que no había dónde esconderse, y que lo que iba a pasar era inevitable y él también lo sabía. El sobre no era una advertencia para que se fuera. Era una manera de decirle que ya era demasiado tarde. Ese detalle, esa crueldad específica de avisarle antes, es lo que más ha pesado en la memoria de quienes conocieron a Chalino. No la muerte en sí, que en ese contexto no era inusual, sino el modo, el sobre, la certeza que él cargó durante esas 6 horas y que, según quienes estuvieron con él esa noche, lo hacía ver diferente, más quieto, más adentro de sí mismo, como alguien que ya terminó de despedirse por dentro. Antes de llegar a lo más pesado, necesito contarte algo sobre lo que pasó después del asesinato, porque esa parte también revela cosas. La muerte de Chalino no produjo una investigación, produjo un espectáculo de investigación, que es algo muy distinto. En los días siguientes, las autoridades sinaloenses emitieron declaraciones genéricas sobre líneas de investigación que nunca se concretaron. Nadie fue detenido, nadie fue procesado. El expediente creció en páginas y se vació en sustancia. Y la familia de Chalino, su esposa Marisela y sus hijos Adán y Cintia, quedaron en la posición que quedan muchas familias de asesinados en México, con la certeza de que alguien sabe y con la impotencia de saber que esa certeza no alcanza para nada. Marisela Valenzuela, viuda de Chalino, habló en distintas ocasiones a lo largo de los años siguientes. Sus palabras oscilan entre el dolor genuino y una contención que cualquiera que entienda el contexto reconoce como protección. Cuando alguien en México pierde a un familiar de esa manera y decide no hacer demasiado ruido, no siempre es porque no quiera saber la verdad. A veces es porque sabe que buscar la verdad tiene un costo que no puede pagar. Lo que sí se movió con la muerte de Chalino fue la industria. Sus cassettes, que ya vendían bien, explotaron. El fenómeno del corrido sinaloense, que hasta entonces era un mercado de nicho dentro de la comunidad migrante, saltó a otra escala. Artistas que venían después de él recibieron un impulso enorme porque el espacio que Chalino dejó era un espacio ya delineado, ya con audiencia, ya con demanda. La muerte de Chalino, paradójicamente, fue el momento fundacional de una industria musical que hoy mueve cientos de millones de dólares. Y eso también tiene implicaciones para entender la historia completa. Porque cuando hay ese nivel de dinero en juego, la narrativa del mártir es un activo. Un activo que ciertos sectores tienen interés en preservar sin terminar de completar, sin cerrar con nombres y responsables. Un mártir sin culpables es mucho más útil que un caso resuelto. Atento a lo que viene ahora, porque esto es lo que los expedientes tardaron más en soltar. Cuando investigadores y periodistas comenzaron a revisar el caso de Chalino Sánchez, con la perspectiva que da el tiempo y con acceso a documentos que en 1992 todavía no existían o no eran accesibles, encontraron algo que no esperaban encontrar con esa claridad. El hilo que conecta el asesinato de Chalino con la estructura de poder sinaloense no lleva a un narco específico, al menos no directamente. Lleva a lo que en la jerga de los investigadores se llama un operador político. Alguien que no está en el organigrama visible del crimen organizado, pero que funciona como bisagra entre el mundo del tráfico y el mundo de las instituciones formales del Estado. Alguien que en 1992 tenía acceso simultáneo a las policías judiciales estatales y a las estructuras operativas de los grupos de tráfico sinaloenses. El perfil de ese operador, reconstruido a partir de documentos judiciales posteriores, de testimonios en procesos federales que vinieron años después, y de investigaciones periodísticas independientes, es el de alguien que entendía que el poder real en Sinaloa no dependía de quién tuviera más pistoleros, sino de quién controlaba el flujo de información. ¿Quién sabía qué? ¿Quién podía hacer que un expediente creciera sin decir nada? ¿Quién podía hacer que un testigo recordara de manera conveniente? Ese tipo de poder es más duradero que el poder de las armas, y también es mucho más difícil de ver.
Lo que los documentos sugieren, con el peso de sugerencia que tienen los documentos cuando están deliberadamente incompletos, es que Chalino llegó a saber algo o a tener acceso a algo que ese operador consideró inaceptable que circulara. No necesariamente un secreto específico y explosivo. Puede haber sido algo más mundano, el conocimiento de una red, de un circuito, de cómo fluía cierto dinero entre ciertos nombres. Ese tipo de conocimiento en el cuerpo de un hombre con el alcance de Chalino, con la capacidad de poner cosas en canciones que llegaban a todas partes, era genuinamente peligroso para quien quería que esas cosas permanecieran en silencio. Y entonces el sobre amarillo tiene otro nivel de significado posible, no solo como demostración de poder, sino como un aviso que también era un test. ¿Va a correr? ¿Va a hablar? ¿Va a intentar pactar? Chalino no hizo nada de eso. Fue al escenario, cantó, y con eso, de alguna manera, les dio la respuesta que necesitaban para proceder. Ahora llegamos al cuarto bloque, lo que descubrieron décadas después cuando la tumba de Chalino, en Culiacán, se convirtió en el punto de partida de una investigación diferente, la tumba de Rosalino Sánchez Félix en el Panteón Jardines del Humaya, en Culiacán, el mismo cementerio que aloja las tumbas de figuras del narco sinaloense en mausoleos que parecen diseñados por alguien que nunca recibió la palabra discreción, se convirtió en los años posteriores a su muerte en un lugar de peregrinación. Sus fans llevan flores, botellas de tequila, cassettes y discos. Es uno de esos espacios donde la devoción popular hacia alguien que murió joven y de manera violenta se cristaliza en algo que ya no es exactamente religión, pero tampoco es exactamente otra cosa. Pero la tumba también fue, en distintos momentos, el centro de atención de personas con motivaciones muy diferentes a las del homenaje. En los años que siguieron al asesinato, hubo al menos 2 momentos documentados en los que operativos de vigilancia, cuya autoría y objetivos nunca se esclarecieron completamente, pusieron bajo observación el área del panteón coincidiendo con fechas significativas vinculadas a Chalino. El 16 de mayo, aniversario de su muerte. El 26 de agosto, su cumpleaños. ¿Por qué vigilar la tumba de un cantante muerto? La respuesta que emerge, no como certeza, sino como la hipótesis más coherente con el conjunto de los hechos conocidos, es que la tumba no era solo una tumba, era un punto de encuentro. Un lugar donde personas que tenían razones para no reunirse en ningún sitio con cámaras ni registros se encontraban amparadas por la cobertura de ser visitantes del panteón. Y lo que intercambiaban en esas visitas, lo que se pasaban de mano en mano entre flores y botellas, podía ser información o podía ser algo más material. Esto no es especulación periodística irresponsable. Es una práctica documentada en contextos de crimen organizado en múltiples países, el uso de sitios de visita pública con cobertura emotiva, cementerios, iglesias, mercados, como puntos ciegos para la inteligencia. Y Culiacán, con su cultura específica de veneración a los muertos y con panteones que son al mismo tiempo espacios de duelo genuino y de exposición de poder criminal, es un contexto particularmente propicio para ese tipo de operación. Lo que los expedientes que se revisaron décadas después del asesinato de Chalino empezaron a mostrar no fue solamente la reconstrucción del crimen original, fue la revelación de que el caso Chalino Sánchez había tenido una segunda vida, una vida como expediente activo, como hilo de investigación que distintos cuerpos de seguridad en distintos momentos habían jalado y soltado según las conveniencias políticas del momento. Ese vaivén, esa historia de un expediente que se abre y se cierra, que se activa cuando cambia un gobierno y se congela cuando cambiar significa molestar a alguien que todavía tiene poder, es quizás la revelación más sistemática de todo el caso, porque lo que demuestra no es solo que hubo impunidad en un asesinato de 1992, demuestra que esa impunidad fue mantenida activamente, renovada, actualizada a lo largo de décadas por distintos operadores que tuvieron acceso al expediente y tomaron decisiones sobre qué hacer con él. En ese contexto, la tumba de Chalino en Jardines del Humaya es una metáfora demasiado perfecta. Está ahí, es visible, está rodeada de flores y botellas y de un duelo que nunca termina. Y al mismo tiempo, lo que realmente pasó, lo que el sobre amarillo anunció, quién tomó la decisión y por qué, eso sigue enterrado en un lugar al que los expedientes formales no llegan. Los nombres que aparecen y desaparecen en los márgenes de este caso no son nombres desconocidos para quienes han seguido la historia del crimen organizado y del poder político en Sinaloa durante las últimas 3 décadas. Algunos de esos nombres están muertos.
Otros están presos. Otros, los que aprendieron a operar en esa zona gris entre el Estado y el crimen sin jamás quedar expuestos, siguen activos en distintas formas. Y eso es lo que hace que este caso no sea solo historia. No es un expediente cerrado de los 90 que pertenece al Museo de los Corridos y de las décadas perdidas. Es un caso que tiene hilos hacia el presente, porque las estructuras que lo hicieron posible, la promiscuidad entre el poder político y el crimen organizado en Sinaloa, el control sobre los expedientes, la capacidad de vaciar una investigación desde adentro, ninguna de esas estructuras desapareció con el cambio de siglo ni con los distintos cambios de gobierno que vinieron después. Chalino Sánchez murió a los 31 años en una carretera sinaloense porque sabía algo, o porque alguien creía que sabía algo, o porque su capacidad de poner cosas en canciones lo hacía demasiado impredecible para quienes dependían del silencio. Esas son tres hipótesis distintas, pero no son excluyentes, y cualquiera de las tres, o las tres juntas, es suficiente para explicar el sobre amarillo. Lo que no explica ninguna de las tres es por qué él decidió ignorar la advertencia. ¿Por qué subió al escenario esa noche y cantó como si no hubiera un sobre en su bolsillo con la hora de su muerte? Esa decisión, que podría leerse como fatalismo o como valentía, o como alguna combinación de las dos cosas que no tiene nombre exacto en español, es lo que convierte a Chalino en algo más que una víctima del sistema. Es lo que lo convierte en el personaje de la leyenda que su música siempre anunció. Hay una cosa que este país hace muy bien: convertir en mártires a quienes el sistema destruye, y usar esa conversión para no tener que hacer nunca la pregunta que importa. La pregunta no es quién fue Chalino Sánchez. La pregunta es quién firmó su sentencia, quién entregó el sobre amarillo y quién lleva 30 años asegurándose de que esas respuestas permanezcan enterradas en jardines de Lumaya junto con sus restos. Esa pregunta tiene respuestas. Están en los expedientes que se abrieron y se cerraron. Están en los testimonios de personas que hablaron bajo condición de anonimato con periodistas que en algunos casos también pagaron costos por seguir ese hilo. Están en los documentos de procesos federales posteriores que en sus páginas menos leídas, en las notas al pie y en los anexos, mencionan operadores y estructuras que en 1992 ya existían y que el caso Chalino tocó sin querer. México tiene una relación particular con la verdad sobre sus muertos famosos. Los convierte en altares antes de entender qué pasó, y esa conversión, ese proceso de mitificación que empieza casi antes de que el cuerpo esté frío, sirve para algo muy concreto: hace que la pregunta por la justicia parezca un sacrilegio, como si preguntar quién mató a Chalino fuera, de alguna manera, restarle grandeza al mito. Pero el mito no necesita nuestra protección. El mito de Chalino está tan arraigado en la cultura popular mexicana que ninguna investigación lo va a borrar. Lo que sí necesita protección son las familias que siguen esperando, los periodistas que siguen jalando hilos a riesgo de su seguridad, y la idea de que en algún momento, en alguna versión de este país, alguien que tenía 31 años y una voz áspera y un sobre amarillo en el bolsillo va a tener algo que en México todavía no se llama justicia, sino milagro. La próxima semana vamos a entrar en otro caso que tiene la misma estructura. Un nombre que el poder necesitaba en silencio, una advertencia que llegó tarde o que nadie escuchó, y un expediente que alguien vació desde adentro. Te lo adelanto porque si llegaste hasta aquí es porque entendés que estas historias no son entretenimiento, son registro. Son la manera en que una sociedad le dice a su pasado que no va a mirar para otro lado. Suscríbete al canal si todavía no lo hiciste. Comenta abajo, leo todo. Y la pregunta que te dejo esta semana es esta: ¿crees que en México existe la posibilidad real de que un caso como el de Chalino Sánchez alguna vez tenga nombres y consecuencias? ¿O el sistema siempre encuentra la manera de que los que llegan tan arriba nunca paguen lo que deben? Contame abajo.